Doctor Felipe no tiene audio activado. ¿Ya me escuchan bien? Listo. Buenos días, estimados compañeros, colegas. Bienvenidos a este día viernes, a nuestra última presentación de la semana, porque la semana tenemos más presentaciones innovadoras y nuevos en el tema. Sí, el día de hoy me corresponde hacer la presentación de nuestro gran amigo, el doctor Mauricio Cerrato Roa. Doctor, al mismo que le aprecio y agradezco mucho su participación para poder enriquecer estas videoconferencias que estamos llevando a cabo. El doctor es médico especialista en medicina del deporte, tiene la especialidad en entrenamiento deportivo, es el coordinador del deporte del Ministerio del Deporte de Colombia, tiene un cargo también muy importante con el equipo de fútbol de Colombia y además es un gran amigo también que participa, está en la Confederación Deportiva, Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, donde también ahí somos miembros. Nosotros, donde tengo el gusto de haberlo conocido y agradecerle el apoyo. El día de hoy, el tema que va a presentar el doctor Mauricio Cerrato se llama Nuevo Paradigma de la Adaptación a la Altura. Doctor Mauricio, adelante, el micrófono es suyo. Escuchamos. Gracias, doctor. Doctor Felipe, pues para mí es más que un honor, de verdad que me es muy satisfactorio poder compartir con todos mis amigos mexicanos y feliz de poder estar acá, de verdad que son espacios que no tendríamos la oportunidad si no se nos hubiese dado por la situación que está viviendo el mundo. Y creo que esto nos ha abierto una puerta, nos ha acercado un poco más, se han cortado las distancias y el conocimiento cada vez es más accesible para todos. Y así hemos podido compartir muchísimas cosas ahora que pues obviamente nos va a hacer que cuando todo esto se normalice, va a hacer que todos pues cambiemos muchas de los paradigmas que estamos trabajando. No debemos quedarnos simplemente en la repetición de todo lo que se ha hecho y lo que se hace, sino ver que finalmente todo lo que en la ciencia se está haciendo hoy es basado en muchos paradigmas que vienen evolucionando. Y yo creo que es misión de todos entonces ir tumbando estos paradigmas para poder evolucionar y que la investigación nos esté cambiando completamente la forma de trabajo y que esto permita optimizar lo que se hace en el manejo, seguimiento y control de nuestros deportistas. Y nosotros tenemos un problema común con México y es la altura. Tenemos muchas ciudades, en Colombia casi un 30% de la población podríamos decir que están en alturas moderadas. Y es un problema relevante para nosotros, pero también es un problema relevante para el mundo, porque muchas veces tienen que ir a competir a altura o muchas veces tienen que o quieren prepararse en altura para mejorar su rendimiento. Son dos modelos distintos. Y para ello siempre se han tenido unos paradigmas que hemos considerado casi como ciertos. Yo quiero mostrarles para que vean cómo ha cambiado todo esto. Y esto obedece a que nuestra selección de fútbol mayores, pues prácticamente tiene el 100% de sus jugadores de élite están compitiendo en Europa. Y el que estén compitiendo en Europa hace que sean del nivel del mar. Y nosotros debemos ir a competir a Quito, debemos ir a competir a Bolivia, donde las alturas son bastante significativas. Quito 2.800, La Paz 3.600. Y esto nos ha puesto un tremendo reto. Uno de estos retos se tratan de solucionar con que afortunadamente y gracias a que estamos allá en nuestra República de México, tenemos muchos jugadores que compiten en su liga y eso hace que tengamos una reserva importante de jugadores de rendimiento que ya adaptados a la altura le están dando soporte a los jugadores que están en Europa. Esto ha sido muy importante. Aquí ustedes ven entonces en la imagen introductoria, ustedes están viendo uno de nuestros seleccionados nacionales haciendo el entrenamiento de hipoxia intermitente. ¿Okay? Siguiente. Vamos a mirar este índice. Vamos a discutir primero una diapositiva de definiciones para que nos estandaricemos, porque en altura siempre existen muchas terminologías y muchas clasificaciones. Siguiente. Siguiente.
Y podemos ver que hay gran cantidad de mitos y de empirismo que además se ha visto acentuado porque es que existen a veces resultados contradictorios. Entonces, Argentina fue y compitió a La Paz cuando fueron a defender el tema de la restricción que la FIFA quería hacer a las alturas. Y entonces salió el mismo Maradona que dirigía la selección en esa época a, a defender un poco el tema con Evo Morales sobre que la altura era un mito, que si ellos llegaban unas horas antes del partido a Bolivia, pues que no iba a haber ningún problema, ¿no? Y ustedes ven, Bolivia le metió 6-1 a Argentina en aquel partido. Después en la rueda de prensa Maradona quería, pues, tuvo que bancársela, pero no le salían las palabras, porque se dio cuenta que había sido un tremendo error. Pero también hay ciertos resultados que a veces decimos qué sucedió. Entonces va Uruguay y le gana en esa misma eliminatoria 2-0 a Bolivia. Así que esto se ha prestado para muchas contradicciones. Ustedes ven a Messi en una posición realmente de extenuación y vomitando. Él siempre ha vomitado en los partidos en La Paz. Entonces miremos un poco qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo este tema y qué hay en la siguiente. Así que para estandarizarnos dos cosas. Una, vamos a utilizar esta clasificación, ¿sí? Que es de un consenso, para poder decir entonces hasta 500 metros se ha hablado de cerca al nivel del mar, de 500 a 2000 son altitudes bajas, altitudes moderadas de 2000 a 3000 y a partir de allí grandes altitudes. No vamos a hablar de las grandes o extremas altitudes ya del tema de los montañistas. ¿Qué sucede? ¿Hay menos oxígeno? No. Lo que sucede es que en la medida en que va aumentando la altura, el volumen, al tener menor presión, la capa de la atmósfera tiene un menor grosor, entonces hay una menor columna de aire que pesa y que pesa mucho menos en la medida en que estamos más altos, y eso hace que al disminuir la presión barométrica hace que el volumen aumente. Entonces los mismos volúmenes contienen la misma cantidad, digamos, el mismo contenido de aire tiene la misma cantidad de moléculas, es decir, la fracción inspirada de oxígeno a cualquier altura es la misma, de 21% aproximadamente. El tema es que los gases se expanden y el volumen que ocupa un litro de aire con 10.02 a la 23 moléculas, tiene las mismas moléculas, pero en un volumen mayor, ya que su presión cae. Y dos, el volumen que ocupa un mismo litro está expandido en altitudes moderadas y altas. Esto hace que el problema es un problema de presión. Y como la presión es la que da el gradiente para que los gases lleguen hasta la mitocondria, pues hay una disminución muy significativa capacidad de captar, transportar y utilizar el oxígeno en el esfuerzo. La siguiente. ¿Qué sabemos hasta el momento? Y entonces cuando le damos esta lista siguiente, cuando veamos esta lista, pues nos va a parecer todo cierto. Primero, se tiene el concepto que solo se afecta el rendimiento cuando las alturas pasan a ser por encima de 1500 metros, ¿sí? O con la clasificación anterior que les mostré, por encima de 1000 metros. Que la adaptación a la altura tarda 3 semanas, que es cuando todo el mundo quiere estar 3 semanas para poder producir los cambios y ver aumentos en la concentración de hemoglobina. Y que por lo tanto, este aumento en la concentración de hemoglobina será el mejor indicador de la aclimatación, ¿sí? También que llegar el mismo día u horas antes de la competencia podría reducir el impacto fisiológico de la altura, y eso lo ha hecho mucha gente, ¿no? Tratan de llegar el mismo día, horas antes, como lo hizo Maradona con su selección argentina a La Paz. Y que esta respuesta es de carácter individual. Si miramos esto, y si no somos capaces de salir de este paradigma, la siguiente, pues todo nos parece cierto. Miremos entonces qué redefine lo que sabemos. Y lo primero que podemos evaluar es qué altura en realidad afecta el rendimiento, la siguiente.
¿sí? Y vemos algunas publicaciones de hace ya bastante tiempo, donde se mostraba que a alturas de 1524 metros disminuía el rendimiento en atletas acondicionados. Y en 1200 metros, la capacidad aeróbica se reducía en altura simulada a 1200 metros. El doctor Terrado después muestra una interesante evidencia que a tan solo 900 metros se disminuía el consumo de oxígeno. Y nosotros estábamos pensando que se requería mucha altura para reducir el consumo de oxígeno. Y aún más, Gore, ¿sí? Que es un grupo bien importante que ha publicado sobre todo en fútbol, pero él muestra que en este caso en ciclistas, como los ciclistas disminuyen en los 80 metros de altura su rendimiento. Y esto es publicado en el Journal of Applied Physiology ya hace mucho tiempo, ¿sí? A 580 metros de saturación. Es decir, lo primero que tenemos que reevaluar ahora es que tan solo con 500 metros de altura ya hay reducciones significativas que pueden ser no muy evidentes porque los métodos con los que se miden pues no son tan sensibles a estos pequeños cambios. Pero el rendimiento deportivo sí es muy sensible a estos pequeños cambios, porque es que el rendimiento deportivo de alto nivel obedece a pequeñas diferencias en muchas variables. Es decir, que el rendimiento deportivo está en detalles, está en el comportamiento neuromuscular de los individuos al final, y eso pues no lo podemos ver al ojo simplemente o con medidas fisiológicas muy gruesas. Siguiente. Y empiezan a aparecer evidencias como estas. Después del Mundial de Sudáfrica, que ustedes, no sé si lo recuerden, hubo unos resultados muy extraños en las primeras rondas. Y cuando miraron y compararon el volumen total de kilómetros recorridos por los jugadores, encontraron que en la sede donde había de 1200 a 1400 o más metros, ¿sí? Como Johannesburgo, por ejemplo, que es a 1700 metros, pues el volumen total redució, pero muchísimo, significativamente, ¿sí? Los equipos no se prepararon para altura, porque como en el tema de Sudáfrica son planicies elevadas, pues no se ven montañas, no se ve, y seguramente se basaron en el concepto que 1500 metros no afectaban, y afectaron tremendamente el rendimiento, ¿sí? Estas publicaciones del profesor Gore, ¿sí? Siga la siguiente. Ahora miremos qué ha cambiado con el tema de la aclimatación. La siguiente. Sí, este trabajo que hizo Gore, él encontró que comparó con toda la historia de los partidos que se hicieron en la Copa Libertadores y comparó la probabilidad de ganar, perder, marcar goles, ¿sí? De los equipos cuando competían en alturas como Bogotá, como La Paz, como Quito. Y encuentra que había una probabilidad muy significativa de perder independiente del nivel futbolístico y una probabilidad muy significativa, pero bastante significativa de que le marquen más goles y marcar más goles, ¿sí? O sea, esa tendencia se mantenía en estudios ya donde se analizaron todos los partidos de la Copa Libertadores, ¿sí? ¿Cómo afecta la altura? Muchos jugadores presentan o tienen una versión muy leve de la enfermedad aguda de altura y por eso como no tienen edema pulmonar o edema cerebral manifiesto, pues pensamos que no sucede. Sí sucede, ¿sí? Gore hizo un trabajo bien interesante y es que se llevó unos equipos a La Paz para evaluar longitudinalmente qué sucedía con el rendimiento y con el mal agudo de altura y encontró que la cefalea era uno de los más comunes. Y imagínense ustedes un deportista con cefalea que no lo deja dormir, con una disminución del sueño, no se recupera el día antes del partido, una disminución del apetito, una pérdida de líquidos hace que esta hiperventilación y un aumento una alteración de la hormona antidiurética hace que al reducirse que se pierdan más líquidos y se aumente la diuresis, que se pueda reducir hasta un 25% del VO2 en alturas como La Paz. 25%, es un cuarto. ¿Sí? Yo honestamente, siendo de la altura, viviendo en la altura, tengo que reconocer que La Paz no es un ambiente seguro para la salud, para las competiciones en deporte de alto rendimiento. 25% de reducción del consumo de oxígeno.
Cuando un atleta de alto rendimiento puede entrenar 4 y 8 años para mejorar 4%, imagínense ustedes de un momento a otro reducir agudamente en 25% el consumo de oxígeno. La ventilación como respuesta compensatoria, ya vamos a ver, se aumenta. Hay una respuesta simpática porque esto es una situación de estrés, entonces se produce más lactato y la frecuencia cardíaca se eleva. Siguiente. Y lo interesante del aporte de Gore, por lo menos que ya lo sabíamos, pero lo documenta, es que él muestra que todos estos síntomas que les mencioné empiezan inmediatamente, se expone el individuo a la altura. No es cierto. No es cierto que los síntomas se demoran 6, 8 horas y entonces hay que llegar antes del partido. No es cierto. Aparecen precisamente en las primeras 6 horas. ¿Sí? Y obviamente, si estamos a más de 3.000 metros, esa incidencia aumenta. ¿Sí? Sin embargo, al pasar los días, estos síntomas tienden a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces cuándo es el timing ideal para llegar a competir a la altura. Y les puedo decir, según estos trabajos que se ven acá, que la siguiente, que no es llegar el mismo día del partido. Porque los síntomas están tan pronto el individuo, no se baja del avión, tan pronto el individuo sube al avión, porque los aviones comerciales se presurizan a una altura equivalente a 2.400, 2.600 metros. ¿Sí? Y todos estos cambios ustedes ven que son agudos, son inmediatos. ¿Sí? Lo que dice que, miren inmediatamente la disminución del VO2, si la ven acá, no sé si ven mi mouse, aquí estamos viendo que eso es desde el momento cero de la exposición. No, eso es un mito. No se compensa, no hay cómo, es que estamos bajando, por ejemplo, hablemos de Bogotá, hablemos de Ciudad de México, donde la presión arterial de oxígeno se disminuye de más o menos de 97, 98 milímetros de mercurio a 65, 67. Estamos hablando de un 35% de la reducción de la presión arterial. Si bien la presión la ejerce el oxígeno disuelto, que es menos del 1%, la presión de oxígeno es la que satura la hemoglobina. ¿Sí? Y ahí sí tenemos problema porque el oxígeno sí es transportado unido a la hemoglobina, ¿correcto? O sea que hay un efecto de desaturación que en reposo no se nota porque bajamos la saturación de un 97% a nivel del mar a un 94%. Y dicen, no, es poquito. Pero sucede que cuando se hace actividad intensa, la extracción periférica del oxígeno baja la presión, baja la saturación y tenemos saturaciones tan bajas en Bogotá con gases arteriales, no con oxímetro, del 70% inclusive. ¿Sí? Eso es extremo. Yo no teniendo una saturación como en La Paz, que están todos cerca del 70% durante todo el partido. No me imagino qué es eso. Lo he visto, pero no lo he sufrido. Pero un jugador de fútbol realmente ven de verdad o sufren de verdad competir a estas alturas. Siguiente. Y aquí empieza lo nuevo. Bueno, ya dijimos, mito, llegar inmediatamente es un mito. Segundo, entrenar, no competir inmediatamente. Segundo, la aclimatación está proporcionalmente desviada al efecto del aumento de la ventilación, que es la más efectiva en compensar la disminución de la presión arterial. 75%. Entonces empezamos a mirar más. ¿Por qué? Porque esperar de 21 días para que aumente la masa de hemoglobina, pues es mucho tiempo. Cuando se ven incluso desde las primeras 6, 8, sobre todo desde los primeros días, ¿sí? Se ven aumentos de la ventilación que permiten compensar de manera efectiva esta disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces tenemos segundo gran cambio, que es lo que nos lleva a un nuevo paradigma. Tenemos que mirar más en la aclimatación en términos de la capacidad de compensar la ventilación. Todos me van a decir, pero es que es muy fácil, aumentan la ventilación, pero no. El problema está en que todos los individuos no tienen entrenados sus quimiorreceptores periféricos y no saben responder muy bien a las disminuciones de la presión arterial de oxígeno en ejercicio. No lo saben hacer y se los vamos a mostrar ahora. Por eso tenemos que enfocar la estrategia de aclimatación
para que lo vayamos poniendo ya en nuestro argot, tenemos es que hacer un entrenamiento de los quimiorreceptores. Siguiente. Siguiente, vamos a hablar ahora del timing. ¿Sí? Creo que si le damos siguiente se subraya algo por allí. No, entonces devolvamos. ¿Qué hay que hacer con el timing? El timing es cuándo llegar. ¿Llego antes? ¿Llego justo unos días antes? ¿Llego una semana antes? ¿Llego durante la competencia? ¿O el día o horas antes de la competencia? ¿Sí? Esa estrategia se llama fly in, fly out, para que la miremos ahora. Bueno, para el timing lo mejor ¿qué es lo que podemos hacer? La preaclimatación y el uso de la hipoxia intermitente, que es usando estos dispositivos hipóxicos que lo que hacen es disminuir la concentración de oxígeno, ¿sí? Y esto produce un estímulo que puede aumentar, ¿entrenar qué? ¿Qué entrenamos con eso? Los quimiorreceptores. Pero los quimiorreceptores también hay que entrenarlos cuando se satura el individuo, ¿sí? ¿Correcto? Y entonces ahí vamos a ver que requerimos también el entrenamiento hipóxico. ¿Qué es eso? Entrenar con algo de hipoxia, pero no con alturas muy grandes inicialmente, ¿sí? Sino entrenar con una altura moderada. ¿Para qué? Para que los quimiorreceptores se entrenen en condiciones de desaturación, que quizás sea un efecto muy importante. Porque cuando estamos en reposo, pues no hay desaturación, ¿no? No hay desaturación. Y esto, pues entonces lo que está haciendo es mejorando la respuesta ventilatoria, ¿sí? Esta es como la estrategia, ¿sí? Es decir, combinar las dos cosas. Hacer entrenamiento hipóxico con hipoxia intermitente. ¿Para qué? Para hacer una preaclimatación. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Ideal, siquiera 10 días previos. En 7 días ya hay prácticamente un ajuste de los quimiorreceptores. En 5 días el efecto es muy bueno, pero dice la evidencia, entre más es mejor, se puede hacer, digamos, si usted puede hacer un día, haga un día de preaclimatación. Si puede hacer más, haga más, ¿sí? Pero esto es súper importante para ganar tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una aclaración. La siguiente. Y ahí están los pros y los contras de las diferentes estrategias. El fly in, fly out, ¿sí? Que es los efectos positivos o negativos y del fly in, fly out. La verdad, no se compensa nada llegando el día de la competencia, pero se le adiciona el estrés del viaje, las respuestas agudas, el cansancio del viaje, los cambios agudos de altitud producen esa cefalea muy intensa, ¿sí? Distensión abdominal. De manera que no se hace nada. Entre 2 y 7 días, ¿sí? Se pueden ya empezar a limitar los síntomas de mal agudo de montaña, se evita sobre todo el estrés del viaje, ¿sí? Y costo-beneficio son las mejores opciones. Nosotros ya tenemos claro que utilizamos el día anterior para precisamente adaptarse un poco a las condiciones de esa ciudad, que puedan dormir allí. A veces se les suplementa oxígeno en caso de La Paz para que puedan dormir y puedan mantener una noche libre de enfermedad aguda de montaña. Se modifica la dieta. Bueno, tenemos todo un protocolo para hacerlo. Entonces estamos dentro de ese rango de los 2 días como estrategia más ideal, porque obviamente estar 14 días está lejos de la capacidad logística y económica de la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Y mucho menos estar más de 3 meses a 6 meses, pues para lograr una aclimatación total, pues no es de ninguna manera práctico. Siguiente. Aquí ustedes ven, este es el entrenamiento hipóxico con el entrenamiento hipóxico que se hace. En algunos países les toca poner hipoxia y hacerlo en una banda sin fin. Nosotros en México y en Colombia lo podemos hacer simplemente entrenando en altura, obviamente con un protocolo de llegada y de adaptación aguda a la altura, porque no se puede entrenar en los primeros días con mucha intensidad, ¿sí? Pero esta preaclimatación es súper importante, 5 días al menos
sería muy, muy, muy importante, ¿sí? Siguiente. Aquí vemos la imagen ya muy conocida por todos de Messi en los partidos en La Paz, ¿sí? Podemos concluir que llegar con el mayor número de horas posible produce al menos algo de aclimatación. No les voy a decir que es lo ideal, ¿sí? Lo ideal son al menos 5 días, ¿sí? Y 5 días estando, ¿qué? Principalmente haciendo la preaclimatación, ¿sí? La recomendación ya para llegar al sitio de competencia, al menos el día anterior, para tener alguna mejoría adicional de la respuesta ventilatoria, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Para quitarle ese efecto extenuante del viaje. Y además, si se llega al día anterior, podrían de todas maneras tener un poquito por lo menos de conocer cómo se comporta el balón, porque el balón se comporta de una manera totalmente diferente en la altura, no hace la curva y no cae, sigue derecho. Es terrible para los arqueros. De manera que ellos deben producir, deben también tener un poquito de adaptación, sobre todo los arqueros. Siguiente. Y para todo ello, ¿qué hacemos? Siguiente. Programar esta adaptación a la altura. Aquí ven ustedes lo que estábamos haciendo, ¿sí? Que por lo menos a nivel de experiencia inicial nos dio mucho resultado, pero no solo es esto, es toda la estrategia, ya que hemos podido sacar siempre los puntos necesarios en la altura. Y hemos adaptado este protocolo de Richalet para ver cómo responden los atletas a las diferentes condiciones de altura, ¿sí? Hay unos que responden bien y otros que no, que es un protocolo que adaptamos. Él lo hizo para los montañistas, nosotros lo adaptamos es para ver quién responde bien y quién no. Y los ponemos aquí, como ustedes ven, en un circuito cerrado, donde controlamos la fracción inspirada de oxígeno, monitorizamos la respuesta ventilatoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la saturación y el VO2. El VO2 no lo vamos a mencionar porque no está validado ni lo hemos tenido todavía dentro de nuestro análisis. La siguiente. Y lo que hacemos en este protocolo es comparar los valores que se tienen en normoxia de ventilación y saturación y variabilidad con los valores en hipoxia y en reposo y en ejercicio. Entonces le adicionamos hipoxia y le adicionamos ejercicio. Y comparamos entonces cómo cambia el reposo con y sin hipoxia, el ejercicio con y sin hipoxia. Y podemos sacar un índice de cómo responden. Parece complicado, pero no lo es tanto. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? Aquí está el detalle del protocolo de Richalet. Solamente hacemos reposo con y sin hipoxia, ejercicio con y sin hipoxia. Se comparan y se sacan unos índices. ¿Qué son unos índices? Pues la diferencia entre una y una variable con y sin hipoxia para ver cómo se modifican, ¿sí? Estos valores normales que presentó el doctor Richalet no aplican, aquí está la respuesta del profesor Richalet, no aplican para deporte porque son valores que tratan de predecir quién va a sufrir mal agudo de montaña en los alpinistas. Nosotros hemos cambiado estos valores porque si los tomáramos todos, como él los dijo, no nos seleccionarían ningún deportista con mala respuesta. Siguiente. Aquí está la imagen ya de todo el protocolo completo de tolerancia a la hipoxia con un jugador que de hecho estaba jugando en esa época en la Liga Mexicana. Siguiente. Y aquí sí quiero que miremos la respuesta ventilatoria, es decir, nosotros hemos cambiado, ya no miramos casi el tema de la hemoglobina porque eso no tiene cambios significativos inicial. Este atleta, provenía de altura moderada y ustedes ven la respuesta ventilatoria, cómo es, tenía más o menos unos 16 litros por minuto en reposo en normoxia. Luego lo ponemos a pedalear a 100 vatios únicamente, eso es nada, ¿sí? Y vemos cómo la ventilación aumenta cerca de unos 36, 37 litros por minuto. Luego lo sometemos a una fase de reposo en hipoxia. Miren que en todas las personas hay una depresión de la ventilación después de que hacen esta maniobra de ejercicio. Si ustedes lo ven, aquí hace como una especie de disminución y baja hasta 8 litros. Eso lo vimos en todos. No tengo una explicación fisiológica todavía, pero sí había este efecto en todos. Y luego, ¿qué sucede? Hacemos ejercicio con hipoxia.
Y vemos que la ventilación aumenta, no aumentó muchísimo porque son 100 vatios, pero aumentó, no tengo cómo tener un valor de los individuos. Lo que hacemos es mirar la respuesta de una fase con otra. Ahí está el valor del test. Y aumenta cerca de 40 litros por minuto. ¿Sí? ¿Correcto? Parece lógico, pues claro, debe aumentar la ventilación porque está haciendo actividad, está haciendo ejercicio. Pasemos a la siguiente. Y pasemos a la siguiente. En ese mismo individuo, ¿sí? De respuesta apropiada, porque procede de la altura, miren la curva de la saturación. El ejercicio, aquí está el reposo en normoxia, ¿sí? Y aquí está el reposo en hipoxia. Y aquí quiero mostrar es que de todas maneras la saturación con ejercicio en hipoxia, fíjense que cae porque hay una extracción periférica, pero cae más o menos al 85, 84% la saturación, ¿sí? La frecuencia cardíaca ustedes ven que se eleva significativamente, ¿sí? Con relación al ejercicio en normoxia. ¿Sí lo ven? Ejercicio en normoxia acá y ejercicio en hipoxia. La frecuencia cardíaca se sube porque el esfuerzo relativo es mayor. ¿Sí? Obviamente. Y sobre todo vamos a mirar la curva de desaturación en la fase de ejercicio con hipoxia. Vamos a compararlo con un atleta procedente del nivel del mar. Siguiente. Y miren lo que sucedió con este jugador de nivel del mar. Está bien, tiene más o menos 11 litros en reposo, sube a los mismos 36 litros en ejercicio en normoxia, ¿sí? Pero miren lo que pasa, aquí está la fase de hipoxia, si ven que se deprime un poco la ventilación en reposo, no lo sé, pero miren esto que parece absurdo. Cuando hace ejercicio con hipoxia, su ventilación subió a la mitad de lo que subiría en reposo. Ustedes dicen, pero esto es irracional, ¿sí? Esto es lo que sucede, ¿sí? Esto es lo que sucede en realidad, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que sus quimiorreceptores no saben responder cuando hay desaturación, cuando hay hipoxia, hipoxia ambiental, ¿sí? Con desaturación por la extracción periférica. Y esto es una respuesta totalmente inapropiada. Miremos la siguiente. Y miremos la siguiente. Y esto llevó a que la saturación bajó casi al 70%. Miren, la respuesta es totalmente diferente, ¿la ven? Para no analizar las otras curvas que no tenemos tiempo. Ejercicio en hipoxia, la desaturación fue terrible, pues es lógico. Empieza a hacer ejercicio y la ventilación se deprime. La siguiente. Y entonces sometimos a este individuo, a este mismo individuo, que aquí está la curva que les acabé de mostrar que baja casi a 70%, y lo sometimos durante un periodo de 8 días, 9 días para ser exactos, a un proceso de entrenamiento hipóxico. Es el jugador que estaba en la foto inicial, que era entrenar de manera regulada en el campo, y eso se llama entrenamiento hipóxico, pero en altura, en Bogotá, eso fue. Y además le hacíamos hipoxia intermitente. Y vemos al cabo de el test al final de estos días, ustedes ven cómo la respuesta es idéntica a la de un individuo que ya venía adaptado a la altura. Es decir, y la masa de hemoglobina no la medimos porque es un tema complejo, pero medimos la concentración de hemoglobina que no se modificó, ¿sí? Tenía más o menos 14 miligramos por decilitro de hemoglobina y tenía 14 miligramos al final de este periodo. Entonces fíjense cómo mejoró. Fue la respuesta ventilatoria. El individuo fue dado de alta por este test de sensibilidad a la hipoxia. Fue dado de alta, se le dio aptitud y él compitió todo el partido, los 90 minutos en La Paz, siendo un volante que tiene una demanda siguiente. Pasemos, no voy a mirar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es otra variable interesante porque no es invasiva y es fácil de medir, pero hay cambios también notorios. Siguiente. Porque podemos centrarnos en la ventilación, que me parece lo más importante. Aquí está la comparación de los dos individuos. Si podemos poner este video es en el último minuto en el partido de La Paz.
Y entonces tenemos ahí los jugadores que ustedes ven en la pantalla, todos jugaban en México en ese momento. Y son los que tienen incluso mayor velocidad, jugadores bolivianos. Como ustedes pueden ver, aquí Cardona, que lo deben conocer ustedes muy bien, tiene la sangre fría y el aire para poder ejecutar una acción técnica compleja, definir el partido y ganar el partido, ¿sí? Toda esta estrategia la hicimos así. Jugaron los atletas que podían adaptarse con el entrenamiento combinado. Los que no pudieron porque llegan 3 días antes por regla FIFA, lo que hicieron fue jugar con el soporte de los jugadores que venían de la altura, que eran los que tenían que hacer el esfuerzo físico. Y con más los jugadores que tuvieron una buena respuesta, porque es una respuesta individual, los que tuvieron una buena respuesta a la altura. Siguiente. Siguiente, les iba a mostrar lo que pasó en Quito. Igualmente se ganó el partido. Siguiente. Y siguiente, entonces podemos concluir, ya para terminar, que los jugadores con más resistencia se afectan más porque tienen más gasto cardíaco y el capilar pulmonar pues es recorrido a una mayor velocidad, se desaturan más. De ahí, por ejemplo, que nuestro jugador Cardona, pues el que no tiene un excelente valor de VO2 máximo, pues no se afecta tanto por la altura. Para nosotros fue un baluarte fundamental en los partidos de la altura, que se ven efectos incluso a alturas superiores, tan bajas como 500 metros, ¿sí? Se reduce no solo la distancia total, sino el comportamiento de sprint a alta velocidad. Se recuperan menos, ¿sí? Que se debe hacer una preaclimatación, que 5 días sería fantástico. Si no se tienen 5 y se tienen 3, que hagan 3 días de preaclimatación. Siguiente. Eso es del consenso de la FIFA, ¿sí? Y obviamente llegar el día anterior es como la mejor recomendación que les podría yo hacer, que el mejor indicador de la aclimatación será la respuesta ventilatoria, que se debe combinar el entrenamiento hipóxico con el entrenamiento de hipoxia intermitente. ¿Para qué? Para entrenar los quimioreceptores, que evidentemente es una respuesta individual. Encontramos jugadores que definitivamente no mejoraron con este entrenamiento hipóxico y entonces ellos no se les da la aptitud para competir en altura, primero porque no van a rendir, pero sobre todo porque estarían en riesgo de salud. Siguiente. Entonces esto es lo que hemos hecho. Aquí 2 jugadores que juegan en Europa haciendo su proceso de hipoxia intermitente. Muchas gracias. Yo creo que tenemos un espacio pequeño de preguntas. No voy a poder tener mucho tiempo. Me disculparán que no puedo tener mucho tiempo para preguntas, que debo entrar a una reunión, doctor Felipe, si las podemos como complicar, como las podemos como agrupar. Claro que sí, por favor, Manuel. ¿Iniciamos? Sí, doctor, nos preguntan sobre la utilización de acetazolamida en viajes de altitud. Funciona para las personas normales, de verdad. Hay evidencia, hay recomendación, pero eso es doping. Entonces, en deportistas no lo debemos usar. Nos preguntan también sobre la administración de RH-EPO. Claro, eso es doping hace mucho tiempo. Esa sí no la recomendaría ni para las personas no deportistas. Funciona y se usó indiscriminadamente como método dopante muchos años, pero ya hoy en día tenemos métodos de detección sanguínea más sensibles y sobre todo tenemos el pasaporte biológico, porque como la EPO dura tan poco en la sangre, pues no se puede detectar fácil, pero en el pasaporte biológico que muestra las huellas de su uso, ya se puede detectar y ya el doping con esta sustancia esta y la cera han sido fácilmente detectados. ¿De qué manera se altera la capacidad física en competencias al nivel del mar con temperaturas arriba de 40 grados centígrados, con humedad al 40 y con 90%? Buena pregunta. Se afecta peor que con la altura moderada. Eso es también ver un poco el infierno, ¿no? Eso es lo que hace la selección Colombia en Barranquilla, pero también nos está afectando a nosotros muchísimo, porque se pierde líquido y la termorregulación no se puede hacer adecuadamente, puesto que hay más calor en el ambiente que en el cuerpo. Fotografía.
¿Qué opinas de las guías del entrenamiento en altitud de A Clinical Guide to Altitude Training for Optimal Endurance Exercise Performance at Sea Level, donde recomiendan vivir a una altitud de 2000 a 2500 y entrenar por debajo de estas, donde se ha visto mejoría en parámetros hematológicos, fisiológicos y en rendimiento? Sí, sí, sí. Esa es la recomendación hasta ahora. Pues nosotros estamos haciendo una diferente. Esto es el modelo de Benjamin Levine, de vivir arriba, entrenar abajo. Eso pues ha mostrado efectos mejores. ¿Por qué? Porque se puede mantener la calidad del entrenamiento cuando se entrena abajo, calidades de buena intensidad, pero también se obtienen los beneficios de la altura viviendo arriba. El modelo que nosotros estamos proponiendo, que puede funcionar un poco mejor, es combinarlo, ¿sí? Es decir, que vivir arriba, entrenar arriba y abajo. ¿Para qué? Para que exista precisamente el efecto de entrenamiento hipóxico para mejorar la respuesta de los quimiorreceptores. Pero sí, ese es el modelo que por lo menos fisiológicamente ha tenido mejor adaptación. Adelante, doctor Felipe. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Aprecio mucho su participación y como bien señala, si tenemos algunas preguntas más pendientes, se las haré llegar a su correo con mucho gusto. Correo. Con mucho gusto. Para... Y solamente quisiera pues despedirme y agradecerte, Felipe, esa oportunidad maravillosa. Quiero disculparme muchísimo porque he estado un poco apretado de tiempo, porque yo soy quien ha estado manejando todo este tema de los protocolos de reinicio en el país, y ha sido bastante ajetreado el día. Yo no podía dejar pasar esto. Yo trabajo con la marcha colombiana también, que ustedes han sido históricamente buenos en la marcha, y con la marcha tenemos unas experiencias fantásticas aquí con nuestro equipo de marcha. Para quien sabe de marcha, saben que hemos tenido muy buenos resultados a nivel juvenil, mayores. El campeón mundial de marcha anterior, Eider Arévalo, es campeón mundial en 20 kilómetros. Y en mujeres hemos venido mejorando muchísimo. Yo creo que vamos a tener un top 5 en los próximos Juegos de Tokio 2020 el próximo año. Excelente experiencia hemos tenido con ellos. Muchísimas gracias, Mauricio. De todos modos, ahí seguimos en comunicación. Espero verte en el tercer congreso que vamos a tener aquí en México, que ya está publicado en la Federación Mexicana, en la página de la Federación. Y también, si no tienes inconveniente, vamos a publicar esta presentación en la página de la Federación para difundirlo a todo el mundo, y que vean que pues América Latina y Sudamérica están hermandados para promover lo que es las ciencias de medicina del deporte y ciencias aplicadas al deporte. Aprecio mucho tu participación. Y amigos, compañeros, vamos a abrir toda la cámara para la fotografía de viernes, por favor, el cual me siento orgulloso y agradezco mucho a todos el de haber asistido en esta semana. La próxima semana nos vemos con otra programación, donde también tendremos ponentes líderes en opinión, donde nos podrán seguir apoyando, y que esta videoconferencia siga siendo un éxito. Mauricio, muchísimas gracias. Te doy un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. ¿Ya, Manuel? Listo. Muchísimas gracias. Buen día y buen fin de semana.